Capítulo 661. Talleyrand asintió profundamente en señal de acuerdo. De hecho, Gran Visir, siempre hay algunos desgraciados desvergonzados que intentan perturbar nuestro comercio normal mediante la guerra o la intimidación. Apartó la mano de Mecca Mohamed, sonriendo. Sin embargo, por experiencia propia, quienes cometen el mal se encontrarán con la desgracia. Quizás su flota sea envuelta en una tormenta en cuanto cruce el estrecho de Gibraltar. ¿Una tormenta? ¿En el Mediterráneo? Talleyrand hizo un gesto de desdén. Quizás un encuentro con un monstruo marino, ¿quién sabe? Pero creo que el tráfico comercial normal en el Mediterráneo no se verá obstaculizado por los británicos. Mecca Mohamed miró fijamente al lisiado absurdo, pero vio una confianza absoluta en su rostro ancho. Perdonen mi franqueza, pero su flota no es rival para la inglesa. Ya verás, dijo Talleyrand con una sonrisa. La autoritaria Armada Británica también tendrá que acatar las reglas del Mediterráneo. Mecca Mohamed seguía negando levemente con la cabeza. Aunque lo que dice se haga realidad, mi imperio caería en una situación comercial muy desfavorable, lo cual no es nada deseable. Sus preocupaciones eran necesarias. Una vez que Francia monopolizó el transporte marítimo mediterráneo, pudieron manipular libremente los precios de las mercancías que llegaban a puerto, controlando así, en esencia, el sustento del comercio marítimo otomano. Talleyrand respondió inmediatamente. Mi querido amigo, no debes subestimar la amistad entre nuestras dos naciones. Este nuevo barco de vapor no es operado únicamente por mi país, sino que puede ser vendido a usted en cualquier momento. La respiración de Mecca Mohamed se aceleró. ¿Hablas en serio? Por supuesto, nuestros dos países tienen un gran potencial de cooperación, dijo Talleyrand con una sonrisa radiante. Un barco de vapor de 32 metros costaría solo 300.000 AQ, lo que supone un descuento significativo. Normalmente, un franco podía cambiarse por 10 AQ, pero como las monedas de plata otomanas contenían más impurezas, normalmente era posible conseguir 12 AQ. Es decir, el precio de venta de un barco de vapor rondaba los 25.000 francos. Y el coste, unos 14.000 francos. Para productos de tan alta tecnología, sin duda se trataba de un descuento enorme. Joseph sabía que si monopolizaba la navegación mediterránea con barcos de vapor, solo conseguiría aniquilar al Imperio Otomano. El resultado final no sería más que sanciones comerciales y una alianza más sólida entre los británicos y los turcos. Pero la venta de los barcos de vapor al Imperio Otomano podría atraerlos firmemente a su lado. En primer lugar, el Imperio Otomano, tras haber recibido un beneficio tan grande de mí, debería ofrecerme algo a cambio en acuerdos comerciales. Sin mencionar una reducción significativa de aranceles, pero al menos en cuanto a importantes exportaciones de materias primas, Francia podría tener prioridad. En segundo lugar, los otomanos seguramente no podían reparar este aparato de alta tecnología por sí mismos. Los costos de mantenimiento posteriores podrían compensar fácilmente el precio de venta rebajado. En cuanto a la fuga tecnológica, los barcos de vapor eran básicamente inservibles para uso militar, así que dejémosla pasar. Para cuando otras naciones pudieran replicarla, Francia ya habría recuperado su inversión y estaría desarrollando la próxima generación de productos. Además, era muy difícil mantener en completo secreto productos civiles de ese tamaño. Mecca Mohamed se levantó inmediatamente e hizo un gesto a Talleyrand con una mano en el pecho. Este asunto es de gran importancia, necesito informar a Su Majestad el Sultán. Por supuesto, dijo Talleyrand mirando su taza de café y sacudiendo la cabeza. A decir verdad, no he tenido suficiente. El gran visir se quedó desconcertado por un momento, pero luego volvió a sentarse lentamente. Talleyrand continuó. Verá, si olvidamos los pequeños desacuerdos en el norte de África, en realidad hay muchas áreas en las que podemos cooperar. Mecca Mohamed asintió. Estoy escuchando tu sabiduría. Talleyrand cogió con satisfacción la taza de café rellena. Necesitamos satisfacer mejor las necesidades de cada uno. Por ejemplo, mi país aumentará los envíos de seda, artículos de hierro, productos químicos y armas a Constantinopla y el Levante. Ah, casi lo olvido, también los barcos de vapor. El gran visir captó inmediatamente la palabra clave. ¿Armas, dices? Pistolas de chispa, cañones, uniformes militares, equipo de topografía. Depende de lo que quieras. Incluso se podrían intercambiar planos. Francia estaba popularizando el fusil de percusión, y vender las anticuadas armas de chispa sería lo más apropiado.
La misma lógica se aplicaba a las antiguas cureñas de cañón. El poderío militar otomano era débil, principalmente debido al corrupto sistema de la Guardia Imperial, por lo que era completamente seguro venderles armas sin preocuparse de que se convirtieran en una potencia militar. Y pronto, sería esencial para los otomanos contener a Rusia para aliviar la presión sobre Polonia. Proporcionarles armas superiores en ese momento era sin duda necesario. Mecca Mohamed sintió una oleada de éxtasis, pero antes de que pudiera decir nada, Talleyrand continuó. Y necesito más algodón y caña de azúcar. ¿Podrías satisfacer estos pequeños deseos míos, verdad? El Imperio Otomano, aunque estaba en decadencia, aún contaba con riqueza y recursos sustanciales. Por ejemplo, Siria y Grecia eran importantes regiones productoras de algodón. Casi el 20% del algodón que necesitaba Inglaterra se importaba de allí. Y aunque la producción de caña de azúcar de Egipto era mucho menor que la de la región del Mar Caribe, era el proveedor más cercano a Europa. Mecca Mohamed asintió. Sin duda le sugeriré esto a Su Majestad el Sultán. Sin embargo, Talleyrand parecía tener más que decir. Oh, he oído que Su Majestad el Sultán está entrenando actualmente al nuevo ejército Topis. Sí, actualmente hay 600 soldados, todos entrenados según la doctrina militar rusa. No había necesidad de mantener el secreto, ya que se trataba de una reforma importante de Selim III y los servicios de inteligencia de los grandes países seguramente no lo ignorarían. Talleyrand parecía sinceramente arrepentido. Como todos sabemos, un buen maestro a veces es incluso más importante que el talento del estudiante. Para ser sincero, el nuevo ejército de Su Majestad ha elegido al peor maestro posible. Disculpen mi franqueza. Este fue el consejo del general Omar Aga a Su Majestad, respondió. Talleyrand bajó la voz. El general Omar Aga trata a los rusos como fuertes solo porque una vez fue capturado por el ejército ruso. Ah, quizás sea ese el caso. De hecho, el nivel de entrenamiento del ejército ruso está entre los más bajos de las principales naciones. El gran visir captó la implicación de sus palabras. ¿Quieres decir que se podrían enviar oficiales franceses para ayudar a entrenar a Topis? Talleyrand meneó la cabeza. No, creo que el ejército de cualquier país europeo no sería adecuado para entrenarlos. Sé que su Guardia Imperial siempre se ha opuesto firmemente al entrenamiento del nuevo ejército, y su principal argumento es la noción inaceptable de tener infieles como instructores. Esto ha llevado a que los Topis solo puedan mantener una escala muy pequeña, de lo contrario, enfurecería a toda la Guardia Imperial. Pero en el mundo del Islam, simplemente no hay nadie que pueda entrenarlos. No, la hay. ¿A quién te refieres? La Legión Real Tunecina. Capítulo 662. Talleyrand vio la confusión en el rostro del gran visir y explicó con una sonrisa. El príncipe heredero ordenó al Estado Mayor reclutar residentes locales en Túnez para la Legión Real, que serviría como la principal fuerza defensiva en el norte de África. Actualmente, hay 2.500 soldados, la mayoría de los cuales comparten su fe. La imagen de los soldados tunecinos vino inmediatamente a la mente de Mecca Mohamed, y dudó. Su Majestad el Sultán necesita tropas capaces de derrotar a los enemigos del norte. El gran visir del Imperio Otomano solo tenía un gran enemigo en el norte, y ese era Rusia. Talleyrand se secó las manchas de café de los labios con un pañuelo, con aspecto muy complacido. No se preocupe, el mayor Moro es un comandante excepcional. La Legión Tunecina, bajo su mando, también se considera de élite en nuestro país. Claro que este ejército permanente tunecino era solo un poco más fuerte que las antiguas unidades militares francesas, pero eso no le impidió jactarse. Para el Imperio Otomano, la Legión Francesa Tunecina era, sin duda, como poner el techo. Mecca Mohamed se llenó de alegría al instante. Genial. ¿Podrías traer 20 instructores tunecinos a Topis? Te aseguro que habrá una compensación generosa para tu país. Sin embargo, Talleyrand meneó la cabeza con una sonrisa. Eso sería inapropiado. El gran visir estaba algo decepcionado. Entonces, 10 instructores tal vez. El lisiado seguía meneando la cabeza. Señor Talleyrand, usted sabe que muy pocos instructores difícilmente garantizarán el nivel de entrenamiento. No lo entiendes, interrumpió Talleyrand, agitando la mano. Lo que quiero decir es que, si las nuevas tropas se entrenan en Constantinopla, inevitablemente se verán influenciadas por su entorno anterior. Si se entrenan en Túnez, junto a nuestros soldados, obtendrás los mejores resultados.
Parpadeó misteriosamente. Además, separados por gran parte del mar Mediterráneo, la Guardia Imperial sería completamente ajena al número real de tropas en Topis. Además, los salarios de los soldados podrían pagarse inicialmente a nuestro país como honorarios de consultoría, y luego ser transferidos por nuestra nación a los oficiales en Topis. De esta manera, la Guardia Imperial no podría estimar el tamaño de las nuevas fuerzas mediante auditorías. Los ojos de Meca Mohamed se iluminaron. Este era, sin duda, un método excelente para eludir las limitaciones de la Guardia Imperial. Si de hecho lograban entrenar a 10.000 soldados en Topis a sus espaldas, no, incluso a tan solo 5.000, una vez que estas nuevas tropas regresaran a Constantinopla, podrían suprimir por completo el poder de la Guardia Imperial. Tenía muy clara la capacidad de combate de su propia Guardia Imperial Yerichendi. Con el nivel actual de tropas en Topis, 1.000 soldados podrían derrotar a 5.000 guardias imperiales. Sin mencionar las tropas entrenadas por el ejército francés. 5.000 serían suficientes para controlar firmemente toda la capital. Es más, dado que Túnez era un entorno islámico, no había esencialmente ninguna preocupación de que las nuevas tropas se vieran influenciadas por los impactos negativos de Europa. Un plan perfecto. Si las finanzas del imperio lo permitían, entrenar a 50.000 tropas en Túnez para derrotar a Rusia y recuperar Crimea no era imposible. Por supuesto, eso era solo una ilusión. Seguramente Joseph no permitiría que el Imperio Otomano cultivara un ejército tan robusto. Tal vez sería plausible crear una nueva fuerza de alrededor de 4.000 o 5.000 soldados. Después de todo, tenía planes de excavar el canal de Suez. No sería conveniente que el nuevo ejército otomano aniquilara a los mamelucos antes de empezar y luego reclamara todo Egipto. Sería todo un espectáculo. La sonrisa de Meca Mohamed se endureció de repente. Como gerente de tienda del imperio, tras una breve alegría, comprendió de inmediato que si seguían la sugerencia de Talleyrand, implicaría el reconocimiento de Túnez como parte de Francia. Suspiró con un toque de amargura. Respecto a este asunto, aún se requiere la decisión del sultán. Talleyrand no tuvo que esperar mucho. Al mediodía del día siguiente, recibió una citación del sultán otomano. En el espacioso salón abovedado del palacio de Topkapi, Salem III estaba reclinado en un suave diván, haciendo un gesto al eunuco que estaba cerca. Inmediatamente, una hermosa esclava ligeramente vestida colocó una taza de café aromático frente al ministro de Asuntos Exteriores francés. Este último sonrió y asintió al sultán. Muchas gracias, Su Majestad. He oído que te gusta mucho nuestro café, dijo Salem III señalando la taza. Lo acaban de traer de Mocha y espero que lo disfrutes. Talleyrand tomó el café, sopló, bebió un sorbo ligero y exaltó exageradamente. Esta es absolutamente la mejor bebida que he probado en mi vida y me hace sentir aún más encantado con Constantinopla. Salem III levantó su dedo índice y le hizo un gesto al eunuco. Envía un barco lleno de café real al puerto de Marsella para mi amigo. Como órdenes, mi gran maestro. El rostro de Talleyrand se iluminó con una sonrisa, y estaba a punto de agradecerle cuando vio a Salem III mirarlo y decir: Amigo mío, ya me enteré de tus sinceras intenciones por el gran visir. Ahora, quisiera escucharte decirme el verdadero propósito de tu visita a Constantinopla. Talleyrand respondió inmediatamente con entusiasmo. Seguramente es para promover un comercio franco-tunecino más próspero. El joven sultán simplemente le sonrió. Talleyrand pensó que el príncipe heredero tenía razón. El actual ocupante del palacio de Topkapi era mucho más difícil de manejar que su predecesor. Apartó su taza de café, se puso de pie e hizo una reverencia. Sus ojos pueden ver a través de todo, Su Majestad. Estoy escuchando. Inglaterra, mi objetivo es Inglaterra. Por favor, siéntese y continúe. Gracias, Su Majestad. Talleyrand hizo una ligera reverencia. Como sabe, mi país está en una intensa competencia con Inglaterra. El príncipe heredero espera intercambiar algunos artículos que necesita por algodón sirio y caña de azúcar egipcia. Ah, y el comercio franco-tunecino también es sin duda muy importante. Salem III asintió levemente. Naturalmente, era consciente de la feroz competencia entre Francia e Inglaterra en la industria textil. Aunque la producción de algodón que controlaba no era grande, tuvo el impacto suficiente para inclinar la balanza. Y la semana pasada recibió noticias del Mar Caribe. Una revuelta a gran escala de los africanos allí significaba que el suministro de azúcar de este año sería muy escaso.
La caña de azúcar egipcia se convertiría en un recurso estratégico. Reflexionó durante unos segundos, haciendo girar las cuentas del tasbí en su mano, luego dijo: mi país debe controlar no menos del 40% de los barcos de vapor que entran al puerto, una fundición capaz de fabricar cañones de 32 libras y proporcionar 2000 juegos de equipos estándar del ejército francés para aquellos que están siendo entrenados en Túnez por Topis. Y tú, amigo mío, tendrás el derecho de preferencia sobre el 70% de los bienes producidos en Siria y Egipto. Talleyrand se sintió aliviado por dentro. Parecía que se había salido con la suya. Siendo sincero, solo sabía que el príncipe heredero pretendía vincular las situaciones en Egipto y Polonia, pero no tenía muy claros los objetivos estratégicos más profundos. Luego volvió a sonreír. Las recientes declaraciones de Salem dejaron claro que el Imperio Otomano estaba planeando reconocer las reclamaciones de Francia sobre Túnez. Capítulo 663. Por supuesto, el control de Francia sobre Túnez ya era un hecho consumado, pero el reconocimiento por parte del Imperio Otomano equivalía a eliminar el último indicio de problemas potenciales. A partir de ahora Túnez se convertirá verdaderamente en un territorio inherente e indiscutible de Francia. Talleyrand negoció durante un tiempo más y finalmente logró aumentar la cuota de compra prioritaria al 70%, acordando también una serie de privilegios comerciales. En este punto, la orientación a gran escala del Imperio Otomano hacia Inglaterra se revirtió oficialmente. Luego Selim III invitó a Talleyrand a un banquete. Mientras ambos, rodeados de una multitud de funcionarios, pasaban frente a la colosal piscina del Palacio Real, Talleyrand expresó repentinamente su preocupación. Su Majestad, estoy un poco preocupado si Egipto podrá implementar completamente sus órdenes. Después de una extensa preparación, este fue el punto crucial de su visita. Selim frunció el ceño levemente, mostrando un rastro de inseguridad, pero aún así desestimó la preocupación con un gesto. Ten la seguridad de que no se atreven a desafiar mi voluntad, de lo contrario enfrentarán el castigo de Dios. Eso me tranquiliza, dijo Talleyrand con un suspiro de alivio exagerado y, como si se le hubiera ocurrido una idea, se acercó al sultán y susurró. De hecho, Majestad, ahora es una excelente oportunidad para someter a esos rebeldes. No entiendo lo que quieres decir. Murad, Ibrahim y los beys locales de Egipto están cada vez más enfrentados, e incluso dentro de la alianza beik existe enemistad mutua. Incluso los parisinos afirman que este sería el momento perfecto para enviar una gran fuerza para erradicar a los desleales, lo que sin duda reproducirá la gloria de la era de Hasan Pasha. En nombre, Egipto todavía era una provincia del Imperio Otomano, donde el sultán enviaba un gobernador, o pachá, pero durante cientos de años, el grupo militar mameluco había sido el verdadero gobernante de Egipto. Especialmente en los últimos años, tras la muerte del temido general otomano Hasan, quien en su día ganó una batalla contra los mamelucos y recuperó los impuestos adeudados al imperio, los mamelucos tomaron el control total de Egipto, declarándose pachás. Sin embargo, los pachás designados por los otomanos y enviados a Egipto fueron confinados en sus residencias, con la guardia mameluca ofreciéndoles ostentosamente protección. El grupo mameluco, tras haber alcanzado la cúspide de su poder, se encontraba en declive ante la amenaza de conflictos internos. Los líderes militares, tanto en el centro como en la periferia, se debilitaban mutuamente, y el sacerdocio se encontraba en constante conflicto con los mamelucos. Históricamente, Napoleón aprovechó la discordia civil mameluca para derrotarlos de un plumazo y obtener el control de Egipto. Selim III miró al francés con una mirada significativa. La bestia del norte observa con avidez al imperio. Si nuestros ejércitos se dirigen a Egipto, aullarán al instante y descenderán hacia el sur para desgarrar la carne del imperio. Lo que no dijo fue que Austria también codiciaba territorios otomanos que se extendían desde Valaquia hasta Bulgaria. Esta fue también la razón por la que el Imperio Otomano siempre dudó en resolver el problema egipcio. Históricamente, no fue hasta que Napoleón aplastó a los mamelucos y se retiró a Francia bajo la presión de la Armada Británica que el Imperio Otomano aprovechó la oportunidad de recuperar el Egipto vacío. Naturalmente, Joseph no cometería el mismo error que Napoleón, trabajando para el beneficio de otros. En lugar de eso, instigó al Imperio Otomano a desgastar primero a los mamelucos, y luego, oportunistamente, recogería la fruta cuando el momento fuera propicio. Talleyrand aceleró el paso a propósito para distanciarse de los funcionarios otomanos que se encontraban cerca y le susurró al sultán.
Tengo una información importante para usted. Durante mucho tiempo, al menos un año, Rusia estaría demasiado preocupada como para preocuparse por el sur. Un destello de sorpresa pasó por los ojos de Selim III, pero rápidamente se desvaneció en calma. ¿Cómo sabes lo que hará Rusia? Talleyrand no sabía cómo el Departamento de Inteligencia logró obtener información tan crucial, pero el príncipe heredero estaba absolutamente seguro de que si Rusia atacaba a Polonia, no habría ningún error. Le dijo con confianza al sultán. Su Majestad, esta es una información confiable obtenida por nuestros agentes de inteligencia del Palacio de Invierno. Dentro de medio año o un año, Rusia pretende lanzar una invasión a gran escala de Polonia. Pero puedo asegurarles que se verán envueltos en una dura batalla. Salem III inmediatamente giró la cabeza y miró fijamente a Talleyrand. Este último continuó. Si Su Majestad no lo cree, puede enviar a alguien a investigar los movimientos militares rusos en Polonia, así como sus reservas de material. Salem III se dio la vuelta. Un eunuco de mediana edad, de piel pálida, se apresuró a acercarse y le susurró algunas palabras. El sultán miró a Talleyrand, asintió para confirmar su inteligencia, pero aún así dijo con indiferencia. Incluso si tu profecía se cumple, sigue siendo demasiado arriesgado para el imperio atacar precipitadamente Egipto. Sí, Su Majestad, asintió Talleyrand. Con el estado actual de los ejércitos del imperio, es cierto que conlleva riesgos hacer campaña contra los mamelucos, pero ¿y si se añaden 2000 topis a las tropas? Los pies de Salem III se detuvieron involuntariamente. Talleyrand añadió. Con un conjunto completo de equipamiento del ejército francés. Un destello de emoción apenas disimulada pasó por los ojos de Salem III mientras decía solemnemente. ¿Qué pasa si Polonia es derrotada por los rusos antes de que el imperio recupere Egipto? Talleyrand estaba secretamente complacido. El sultán había dicho las palabras que él mismo tenía la intención de decir. Él inmediatamente respondió con seriedad. Su Majestad, es por eso que debe proporcionar tanta ayuda como sea posible a Polonia para resistir la invasión rusa. Eso es imposible, dijo Salem III sin dudarlo. No puedo declararle la guerra a Rusia solo por Polonia. Bueno, que Rusia no atacara al Imperio Otomano fue una señal de respeto. ¿Dónde se atrevieron los otomanos a provocar intencionadamente? Talleyrand sonrió y negó con la cabeza. Majestad, me malinterpreta. Sabe que Polonia es un país pobre. Si les proporcionara algunos suministros logísticos, mejoraría enormemente su capacidad de combate. Aidan frunció el ceño y habló con dificultad. El imperio ya no comparte frontera con Polonia. ¿Cómo les haremos llegar los suministros? AO y Polonia solían limitarse entre sí, pero después del Tratado de Jassy, Crimea fue cedida a Rusia, y desde entonces, Ochakov ha separado los dos países. Talleyrand dijo. Envía a alguien para transportar los suministros a través del Mar Negro hasta la desembocadura del río Dnieper, y desde allí, la gente de la resistencia de Crimea los llevará río arriba por el Dnieper hasta Polonia. Para ser sincero, a él mismo le pareció un poco extraño el plan, pero el príncipe heredero le había ordenado que convenciera al sultán por todos los medios. Después de un rato, Salem III finalmente dijo. Después del banquete, por favor explícame los detalles en profundidad. En la orilla sur del río Sencia, un peculiar barco, pintado completamente de blanco, con solo dos delgados mástiles instalados en la proa y la popa, que alzaba una robusta chimenea en medio de la cubierta, flotaba tranquilamente en el agua. En una plataforma de madera junto al muelle, Joseph, bajo la atenta mirada de cientos de nobles y periodistas, arrojó una botella de vino atada a una cuerda larga hacia el barco de vapor que estaba detrás de él. Con un pop, el vino se esparció y de inmediato una música alegre y cálidos aplausos resonaron por todos lados. Joseph se volvió y declaró en voz alta. El Voloscafí zarpa oficialmente. Que siempre tenga carbón en abundancia. Capítulo 664. El primer barco de vapor funcional del mundo, el Voloscafí, expulsaba humo negro como la tinta por su chimenea. El casco del barco se estremeció ligeramente y las enormes ruedas de madera de sus costados comenzaron a girar más rápido, golpeando las aguas del río Sena con un rítmico sac, sac. Este barco era muy diferente del diseño inicial de Geoffrey. Las líneas del casco del barco se habían perfeccionado para mejorar la estabilidad y reducir la resistencia. Los sistemas de caldera y transmisión se habían optimizado significativamente, aumentando la potencia efectiva hasta en un 20%.
La bodega de carga y la cabina, entre otras estructuras internas, se habían rediseñado desde cero. Con el pretexto de garantizar la resistencia, se había logrado el máximo aprovechamiento del espacio. Por muy talentosos que fueran los diseñadores civiles, no podían igualar las capacidades de ingeniería de un sistema militar respaldado por maquinaria nacional. A este último solo le faltaba una chispa de brillantez del primero. Una vez que tuvieron esa chispa, pudieron producir rápidamente productos industriales extremadamente sofisticados. Después de navegar en círculo por el río para mostrar su elegante porte, Voloskafy regresó a atracar junto al muelle. Joseph y más de una docena de asistentes subieron por una pasarela. Tras él, muchos nobles, entusiasmados y curiosos, subieron a Voloskafy. De hecho, ¿cómo pudo Joseph, profundamente consciente de la importancia de la publicidad, perder una oportunidad tan rara como el viaje inaugural del barco de vapor? El aroma del éxito debe compartirse rápidamente con el mundo para que la gente se apresure a contribuir con su dinero. Pronto, las ruedas de paletas del Voloskafy volvieron a girar, dirigiéndose al centro del río frente a una pancarta extremadamente larga, en medio de los vítores de los espectadores. Ya estaban fondeados 17 o 18 barcos de diversos tamaños, entre veleros y embarcaciones puramente de remos. En la pancarta, tan ancha como la mitad del río, se leía: Primera carrera de velocidad de buques de carga del río Sencia. Esta competición, organizada por el Palacio de Versalles, ofrecía un gran premio de 30.000 francos y había atraído a casi todos los armadores de toda Francia. Por supuesto, la mayoría de los barcos habían sido eliminados en las rondas preliminares, y los presentes eran figuras reconocidas del sector naviero. Cientos de periodistas de diferentes países también habían llegado. Alquilaron numerosos carruajes y se congregaron en la orilla, listos para cubrir el evento de principio a fin. Los barcos de esta época, incluso los barcos de vapor, no eran tan rápidos como los caballos. En la cubierta de proa del Voloskafy, Joseph levantó una pistola y apretó el gatillo. Un fuerte van resonó en el río, provocando un frenesí en todos los propietarios de barcos participantes, con los ojos rojos de emoción mientras gritaban a sus tripulaciones que siguieran adelante. Cada barco transportaba 20 toneladas de carga y más de 50 pasajeros, y el ganador, el primero en llegar a Le Havre y regresar a París, se llevaría a casa el total de 30.000 francos. 5 o 6 veleros más pequeños se alejaron a toda velocidad, dejando atrás a todos los competidores y desapareciendo pronto de la vista. En Voloskafy, Joseph observó la basura que flotaba a ambos lados del barco, resistiendo el impulso de taparse la nariz, especialmente porque había muchos nobles y periodistas reunidos alrededor. A pesar de los esfuerzos de la campaña Bello París de los últimos años, que mejoraron mucho la higiene del río Sena, el olor todavía era lo suficientemente penetrante como para escocer los ojos mientras uno se encontraba en el agua. Bueno, incluso hasta el siglo XXI, este problema no se había resuelto. Joseph tomó un pañuelo perfumado de camellia, se cubrió la boca y la nariz, y pensó: una vez que termine esta carrera, el mercado europeo de la navegación interior será propiedad de los barcos de vapor. Además, las multas por verter aguas residuales al Sena deben duplicarse. Hasta que abandonaron los alrededores de París, multitudes de personas se alinearon en ambas orillas del río Sena, saludando y vitoreando continuamente. Esta carrera incluso incluía apuestas. Las cuotas para Silverel eran de 1 a 15, y para Voloskafy, de 1 a 3,5, lo cual no era nada bajo. De hecho, casi nadie apostó por la victoria de Voloskafy. Por lo tanto, Joseph calculó que esta carrera no solo no requeriría financiación alguna, sino que también les reportaría alrededor de 100.000 ingresos. El mal olor del río finalmente comenzó a desvanecerse y Joseph usó binoculares para mirar hacia adelante y hacia atrás. Voloskafy estaba básicamente en la posición intermedia. Supuso que los periodistas probablemente ya estaban escribiendo borradores de artículos periodísticos sobre la inutilidad de los barcos de vapor. Sin embargo, a medida que los barcos competidores se acercaban a Vernon, una pequeña ciudad a más de 70 kilómetros de París, los pocos que iban en cabeza comenzaron a disminuir la velocidad. Estas pequeñas embarcaciones habían mantenido inicialmente la delantera gracias a que los remeros remaban desesperadamente. En ese momento, los remeros estaban casi completamente exhaustos. Después, varios veleros más grandes, junto con el Voloskafy, se convirtieron en el grupo líder.
Pasaron otras 4 horas y el barco de vapor mantuvo sin emoción una velocidad de 8,5 nudos, dejando atrás a todos los competidores. Solo el Mountain Preasure, el Seven Bear y otros 3 veleros apenas lograron mantener el ritmo después de entrar en Normandía, sin escatimar en gastos y reemplazando a todos sus remeros. Camellia era muy diligente, corría de un lado a otro entre la cubierta y los aposentos del capitán, informando el último estado del barco al príncipe heredero, y ocasionalmente incluso bajaba al segundo camarote inferior para llevarle café a la pobre Perna y consolarla por un rato. Sí, Perna también había venido, todavía muy mareada. Ella misma no lo sabía, pero quizás inconscientemente, esperaba recibir la atención meticulosa del príncipe heredero como la última vez, cuando fueron al norte de África. A las 18 horas, el Voloscafi pasó por Rouen y no se vieron otros barcos competidores en el río. No es de sorprender que, en condiciones sin viento, el barco a vapor fuera invencible. Joseph, rodeado de una multitud de nobles, se dirigió al restaurante del barco para asistir a la cena. La criada estaba ocupada en la cocina, revisando los platos. Si los cocineros del barco no estaban a la altura, tendría que cocinar ella misma. La tarea más importante que le encomendó la reina era asegurar que las comidas del príncipe heredero estuvieran bien preparadas. Lo que ella no sabía era que, en ese momento, en un rincón de la cabaña, un par de ojos resentidos la observaban. Si Camellia hubiera visto el rostro bajo ese sombrero rosa de ala ancha, tal vez habría recordado el nombre de Amari Herriot, aquella noble dama que había competido con ella por el cupón del amor verdadero en Notre Dame de París. Puta austríaca. Herriot mordió los dientes con fuerza. Anteriormente extremadamente orgullosa, nacida en el Palacio de Versalles, naturalmente bella, proveniente de una familia de nobles con 200 años de historia, y con un padre muy rico, todos a su alrededor siempre la habían saludado con una sonrisa. Sin embargo, la mujer austríaca que tenía delante era mucho más hermosa, pertenecía a una familia más rica e incluso servía al lado del príncipe heredero. Al regresar de Notre Dame de París ese día, estaba mucho más hosca. Y hoy, ella había movido muchos hilos y gastado una enorme suma de dinero solo para tener la oportunidad de estar en el mismo barco que el príncipe heredero, solo para volver a ver a esa mujer. Sintió un dolor espasmódico en el pecho. Capítulo 665. Amari, querida, ¿qué estás mirando? Una voz suave apareció de repente detrás de Herriot, sobresaltándola tanto que se giró para ver a una chica con un vestido de encaje verde azulado con un elaborado recogido y ojos de zorro, mirándola con una sonrisa. Ah, Veronique, eres tú. Herriot parpadeó inconscientemente y se obligó a calmarse. No oíste nada, ¿verdad? Para nada, dijo Veronique Legris con una sonrisa y sacudiendo la cabeza. ¿Qué pasa? ¿Me perdí algo? No, no, en absoluto, suspiró aliviado Herriot. ¿Por qué no fuiste a la cena? Preguntó la señorita Legris, mirando hacia arriba con indiferencia y vislumbrando la figura de Camellia que se alejaba. Ella entrecerró los ojos ligeramente, luego rápidamente adoptó una expresión preocupada, tomando el brazo de Herriot y susurrando. Querida, como amiga, debo advertirte que sería mejor evitar a esa mujer en el futuro. Herriot inmediatamente giró la cabeza, incrédula, ¿de qué estás hablando? Legris suspiró, debes afrontar la realidad, querida. Mira su rostro seductor y su esbelta cintura. Ningún hombre puede resistirse a ella, incluido, su Alteza. Y además está bajo la protección de la señorita Perna. Ah, sé que esa mujer puede haberte maltratado, pero no puedes permitirte provocarla. Entre la nobleza, el chisme era un pasatiempo favorito, por lo que casi todos en el Palacio de Versalles sabían sobre el incidente con el talismán del amor verdadero en Notre Dame. Herriot, como un gato al que le han pisado la cola, cruzó los brazos y su rostro se tornó escarlata, su voz se volvió estridente, ¿por qué debería? Es solo una humilde morava. Soy un noble franco. Debería ser ella quien me evite. No le tengo miedo, que venga. A ver quién gana. Ay, querida, lo siento, me equivoqué. Por favor, no te enfades, dijo la señorita Legris, asustada, con la mirada baja y temblorosa. Frente a ti, es solo una vulgar campesina, pero puede usar su atractivo e ingenio para meterte en líos. Igual que, aquella vez en Notre Dame. Herriot, ahora temblando de agitación, esto es París. El Palacio de Versalles es nuestro. No tiene derecho a descontrolarse aquí. Legris tiró rápidamente de su brazo, diciendo ansiosamente.
No hagas esto, provocarla solo te hará daño. Estoy muy preocupado por ti. Ella miró la expresión de Ryo y continuó consolándolo. Oh, si tan solo estuviera muerta. En mi opinión, Jesús debería castigarla ahogándola, enviándola al infierno antes de tiempo, si no, tus días en el Palacio de Versalles podrían no ser agradables. Cállate. Gritó Ryo, haciendo caso omiso de la etiqueta, soltándose violentamente del agarre de su amiga, levantándole la falda y saliendo corriendo de la cabaña. Cuando se puso el sol, una brisa del río Sena acarició el rostro de Ryo, pero se sintió como si cuchillos la estuvieran apuñalando. En ese momento, escuchó la voz de una niña cerca de las escaleras. ¡Ay, señor Olkin, olvidé la salsa de yogur! Es el alma del pichón guisado con nueces. Por favor, primero lleve los platos al comedor. Yo volveré a la despensa por el yogur. Ryo estaba demasiado familiarizado con esa voz. Era esa perra austríaca. Como el Goloskafi necesitaba aprovechar el calor de la caldera y las cenizas de carbón caliente, la cocina se construyó separada, al lado de la sala de calderas, y había que caminar por la cubierta para llegar al almacén en la popa. Ryo entonces vio la falda blanca y negra aparecer no muy lejos. Ella rápidamente se hizo a un lado y se escondió detrás de la timonera, y luego, en un ataque de vergüenza y enojo, dio un pisotón. Yo no estoy tratando de evitarla. Se escuchó el sonido de una puerta cerrándose desde el almacén, y Camellia se acercó sosteniendo una lata de yogur. Al pasar por donde se escondía Ryo, su mente de repente se llenó de las palabras anteriores de Legris. Jesús debería castigarla ahogándola en el agua. Ryo se sintió sofocado, con los ojos inyectados en sangre y saltones. Examinó rápidamente la cubierta, donde la tripulación estaba ocupada reduciendo la velocidad del barco y no había nadie más a la vista. Sin pensarlo mucho, Ryo se quitó los zapatos y se acercó sigilosamente por detrás de Camellia. Cuando ella llegó a la entrada de la escalera, el punto más cercano a la barandilla de la terraza, él gruñó y la empujó con fuerza. En la cubierta de proa del Sevenberg, Soleil se apoyó en la barandilla, murmurando suavemente a un barril frente a ella. Amable señor, mire, ¿podría devolverme el dinero de la apuesta? Hay algunos desafortunados que lo necesitan desesperadamente. Ah. ¿Cómo es posible? Se revolvió el pelo con irritación. La carrera lleva un día en marcha, ¿cómo es posible que me devuelvan el dinero de la apuesta? ¿Pero qué pasa con el señor Arky y los demás? Ah. Es culpa mía, culpa mía. Recientemente había rescatado a una docena de pobres almas de un grupo de traficantes de esclavos. Normalmente solo darles algo de dinero para volver a casa sería suficiente. Sin embargo, esta vez los vendidos eran en su mayoría procedentes del lejano oriente, y 5 de ellos eran indios de América del Norte. Primero, trató sus enfermedades, luego compró boletos de barco a Java para esos 9 asiáticos, confiando a sus amigos para que los enviaran de regreso. Si se les dejaba alquilar un barco mercante por su cuenta, probablemente serían robados y vendidos nuevamente antes incluso de pasar el Cabo de Buena Esperanza. Después, vergonzosamente, se encontró sin dinero para enviar a la tribu Creek de regreso a América del Norte. Así que adelantó 3 meses de salario de un puesto en la agencia de inteligencia que ocupaba desde finales del año pasado junto con sus ahorros restantes, sumando un total de 400 francos a que el Siete Pájaros ganaría la carrera de cargueros. Debido a la alta cantidad apostada, tuvo el privilegio de subir a bordo y presenciar la carrera. Si ganara 7 pájaros, ganaría 880 francos. Pero ella no había previsto que el barco, objeto de burla por parte de la gente antes de la carrera por ser un viejo y humeante artefacto, en realidad pudiera correr tan rápido. El capitán del Sevenberg había cambiado de remeros por segunda vez en Rouen y, de repente, se levantó una ligera brisa en el río Sena, lo suficiente como para apenas vislumbrar el barco de vapor que se encontraba frente a él. Todos, a darle caña. Después de Le Havre, 10 francos extra para todos. El grito histérico del capitán llegó a sus oídos mientras el Siete Pájaros se lanzaba hacia adelante. Sin embargo, Soleil sabía que casi no tenía posibilidades de ganar, y todo su dinero se estaba desperdiciando. Por no hablar de enviar al señor Artky y a los demás de vuelta a Norteamérica, incluso pagar la comida de la segunda mitad del mes iba a ser un problema. Una columna de humo blanco apareció en el agua, Soleil miró con curiosidad, sin saber que era el Goloskafi liberando vapor.
Cuando la niebla se disipó, de repente vio dos figuras parpadeando en la cubierta del barco de vapor, y luego una de ellas cayó por la borda al río Sencia. Agarrando instintivamente la empuñadura de su espada, en los últimos destellos del sol poniente, vio un sombrero rosa de mujer de ala ancha adornado con plumas. La dueña del sombrero ignoró a la persona que cayó al agua y, en cambio, se giró para entrar en la cabaña. Soleil se sorprendió y corrió hacia la cabina del capitán, gritando en voz alta. Señora Usain, alguien se ha caído por la borda. El capitán salió corriendo con un grupo de personas. ¿Dónde? ¿Quién está en el agua? Soleil señaló hacia el Bolosgafi que tenía delante y dijo con urgencia. Ahí está. Es ese barco. Fin del capítulo 665.